Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro. Esta vez te apoyaré con el tema sobre construcción de fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos. Tomaremos como referencia las fórmulas del prisma y la pirámide. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro. Esta vez te apoyaré con el tema sobre construcción de fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos. Tomaremos como referencia las fórmulas del prisma y la pirámide. ¿Sabes qué es un prisma? El prisma es un tipo de poliedro formado por dos caras paralelas, que son polígonos idénticos denominados bases. Estas bases se unen por las caras laterales que son paralelogramos. Un prisma es entonces una figura tridimensional, de tres o más lados, con dos bases iguales unidas mediante aristas, que forman el cuerpo de la figura. Elementos del prisma. Bases. Son dos segmentos paralelos e idénticos entre sí, por ejemplo, dos cuadrados o dos pentágonos. Caras laterales. Son paralelogramos que unen las dos bases. Pueden ser rectángulos, cuadrados, rombos o romboides. Aristas. Son los segmentos de recta que unen las caras del prisma. Vértices. Es un punto donde coinciden tres caras de poliedro, como cualquier otra figura geométrica. Altura. La distancia que separa las dos bases de la figura. De prisma a cilindro. Imaginemos que el número de lados de la base de un prisma aumenta hasta formar un círculo, o mejor dicho, un cilindro. ¿Qué hacemos para obtener su área o volumen? En general, para calcular el área de un prisma, tendremos la siguiente fórmula, donde AP es el área del prisma, es igual a 2 veces AB, es decir, el área de la base, más AL, que quiere decir la suma del área lateral de todos sus lados. Para calcular el volumen, tendremos la siguiente fórmula. V, es decir, el volumen, es igual a AB, que denominaremos como el área de la base, por H, que es la altura. Gracias a la fórmula del volumen de un prisma, podemos obtener la de un cilindro, y su medida se expresa en centímetros cúbicos. Recordemos qué son los centímetros cúbicos. Imagina un cubo con una medida de 1 centímetro en cada una de sus aristas. Esto quiere decir que el volumen que cabe en ese pequeño espacio es lo que se denomina centímetro cúbico, y esto es equivalente a la millonésima parte de un metro cúbico. Esta medida se usa para catalogar los motores de vehículos, las motocicletas, automóviles, camiones, y justamente se conoce como cilindraje. ¿A qué no lo sabías? El cilindro es un cuerpo redondo, formado por dos bases circulares iguales y una superficie lateral curva. Este tipo de figuras las podemos observar en la vida cotidiana, por ejemplo, en un tanque de gas, un depósito para agua, un frasco de perfume o un empaque. Sus elementos son los siguientes. Bases. Dos círculos que constituyen la cara superior e inferior del cilindro. Eje. Es la recta imaginaria sobre la cual se gira para generar el cilindro. Generatriz. Es el lado opuesto al eje que se genera con la formación del cilindro. Altura. Es la longitud del segmento, que une de forma perpendicular ambas bases, formando un ángulo de 90 grados. Si el cilindro es recto, coincide con el eje, los centros de las bases y su longitud con el de la generatriz. Diámetro. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Radio. El radio es una circunferencia. Es un segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la misma. El radio mide la mitad del diámetro y es igual a la longitud de la circunferencia dividida entre 2 y esta será multiplicada por pi. Calcular el volumen de un cilindro. La fórmula para calcular el volumen de un cilindro es volumen es igual a pi
por la altura por el radio al cuadrado. Resolvamos un ejemplo. Para calcular el volumen de esta alcancía, tendremos que la altura es de 5 centímetros y el radio de 3 centímetros. Sustituyendo la fórmula, volumen es igual a pi por 5 por 3 al cuadrado. Realizando las operaciones, quedaría de la siguiente forma. Volumen es igual a 3.1416 por 45, que esto nos dará como resultado que el volumen es igual a 141.372 centímetros cúbicos. Seguramente te preguntarás, ¿cómo es que un tanque de gas es un cilindro? Esto es fácil de resolver. Si quitamos la parte inferior y la parte superior, nos queda un cilindro. Ahora ya podemos calcular su volumen, donde la altura es de 50 centímetros y el radio de 10 centímetros. Utilizando la fórmula del cilindro y sustituyendo los valores, tendremos que volumen es igual a 3.1416 por 50 y esto multiplicado por 10 al cuadrado. Realizando las operaciones, volumen es igual a 3.1416 por 5000, teniendo como resultado que el volumen es igual a 15.708 centímetros cúbicos. ¿Ves que es fácil? Pirámides y conos. Ahora trabajaremos con las pirámides. Una pirámide es la colección de todos los puntos entre una base en forma de polígono y un ápice que está en el plano diferente al de la base. Un cono es una figura piramidal o en forma de pirámide, pero su superficie lateral es curva en lugar de varias caras triangulares. Elementos de una pirámide. Las pirámides tienen una sola base, que puede ser un polígono de cualquier forma. Las caras laterales son triángulos. Todos ellos tienen un punto en común, que se llama vértice de la pirámide. Se llama altura a la medida del segmento perpendicular a la base que pasa por el vértice. Las pirámides cuentan con un apotema. La apotema es una parte de la pirámide que se refiere a la altura, que puede llegar a tener cualquiera de las caras laterales que posee una pirámide. Área y volumen de pirámides. Podemos hallar el área lateral, área total y volumen de las pirámides utilizando las siguientes fórmulas. Número 1. Área lateral. El área lateral es igual al perímetro del polígono de la base multiplicado por la altura de una cara lateral o apotema de la pirámide y dividido entre 2. Número 2. Área total. El área total es igual al área lateral más el área del polígono de la base. Número 3. Volumen. El volumen es igual al área del polígono de la base multiplicado por la altura y dividido entre 3. El cono, por su parte, tiene otras características. Base es la cara plana inferior. Altura, distancia del plano de la base al vértice de la pirámide. Vértice, punto donde confluyen las infinitas generatrices. Altura inclinada, o también llamada generatriz, es cualquier segmento que une el vértice con el contorno de la base. Radio, es el segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la misma. Superficie lateral, es la curva del cono. Como en el caso de los cilindros, imagina que el número de lados de la base de la pirámide aumenta hasta formarse un cono. También podemos obtener el área lateral, área total y volumen del cono, utilizando las siguientes fórmulas. Número 1. El lado lateral es igual a pi multiplicado por el radio por la generatriz. Número 2. El área total del cono se puede obtener de la siguiente fórmula. Área total es igual a pi
multiplicado por el radio, y esto a su vez multiplicado por la generatriz, más pi por radio al cuadrado. Número 3. Debemos saber que el volumen de un cono y un cilindro están relacionados, ya que la altura de un cono y un cilindro son iguales, pero el volumen del cilindro es 3 veces más el volumen de un cono. Por eso, para obtener el volumen de un cono, utilizaremos la siguiente fórmula, donde el volumen es igual a 1/3 por pi por el radio al cuadrado, y todo esto multiplicado por la altura. Calculemos el volumen de un cono. En el caso de este cono de helado, la altura mide 8 centímetros y el radio de la base es de 3 centímetros. Por lo tanto, la fórmula que utilizaremos es la siguiente. Volumen es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado, y todo esto multiplicado por h. Sustituyendo los valores, nos quedaría como volumen es igual a 1/3 de 3.1416, que es el equivalente a pi, multiplicado por 3 al cuadrado por la altura. Realizando las operaciones, nos quedaría volumen es igual a 1 por 3.1416 por 9 entre 3, y todo esto multiplicado por h. Realizando la siguiente operación, nos quedaría que volumen es igual a 28.2744 entre 3, y todo esto multiplicado por 8. Realizando la última operación, nos quedaría que volumen es igual a 226.1952 entre 3, que nos daría como resultado 75.3984 centímetros cúbicos. Otra forma de realizar este ejercicio es cuando no te dan los datos de la altura. Supongamos que estos gorros de fiesta tienen una generatriz que mide 13 centímetros y el radio de la base es de 5 centímetros. Como puedes ver, no contamos con los centímetros de la altura, pero sí de la generatriz. Sustituimos entonces los valores de la fórmula y comenzamos a resolver las operaciones. Para obtener la incógnita, que es la altura, despejamos h al cuadrado, y el valor de 5 al cuadrado que estaba sumando pasa restando, obteniendo la expresión altura al cuadrado es igual a 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Realizamos las operaciones y obtendremos que la altura será el resultado de la resta y raíz cuadrada de estos resultados. Restamos 25 a 169 y obtendremos 144, a la cual también debemos sacar raíz cuadrada, obteniendo como resultado 12. Como ya encontramos el valor de la altura, podemos obtener el volumen del gorro utilizando la fórmula correspondiente. Sustituimos los valores y obtenemos volumen es igual a 1 por 3.1416 por 5 al cuadrado por 12 entre 3. Realizamos las operaciones y obtendremos que el volumen del cono es igual a 314.16 centímetros cúbicos. Como puedes ver, las matemáticas están en muchas de las cosas que nos rodean y que utilizamos diariamente, como veladoras, tazas, cajas, latas y muchas cosas más. Las matemáticas son parte de nuestra vida. ¡Hasta pronto!